Bueno, creo que después del cafecito ya estamos todos bastante animados por lo visto, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo bloque. Este segundo bloque de la jornada de integración de BINGI, gemelos digitales e inteligencia artificial en proyectos sostenibles de construcción, de lo que vamos a hablar. Ante todo, queremos expresar de parte de todos los del grupo de usuarios, aunque soy yo el que está aquí encima, de parte de todos los del grupo de usuarios BIN de Córdoba, porque nos llamaron para colaborar en la organización, en los ponentes y todo esto. Queremos dar el agradecimiento a toda la Cátedra de Prinsa y al Parque Tecnológico por estas jornadas que están realizando. Lo importante de todo esto es facilitar este espacio, es facilitar que la tecnología se convierta en soluciones tangibles para todo el sector. También agradecemos a todo el bloque 1 por su excelente inicio bajo la dirección de nuestro compañero Enrique Crespo y las valiosas ponencias tanto de Salvador Moret, Álvaro Carnicero y Ángel Pontes, que nos han mostrado que la innovación no es solo un concepto atractivo, sino una herramienta que nos permite también ahorrar tiempo, evitar errores y tomar decisiones mucho más informados. ¿Qué vamos a hablar en este segundo bloque? Nuestro propósito en este segundo bloque, o lo que pretendemos llegar a ser, es llevar a la práctica todos esos primeros conceptos de los que hemos hablado. Lo realizaremos a través de 3 historias. La primera, que se centrará en cómo construir de manera más eficiente y organizada. La segunda mostrará el proceso de convertir un simple modelo 3D o la información de ese modelo 3D en un gemelo digital para incorporar datos reales y dinámicos. Y la tercera, que abordará el reto de aplicar todas estas innovaciones en el contexto de una fábrica en funcionamiento con los plazos y exigencias que todo esto implica. Este bloque, por lo que hemos podido escuchar, estará dirigido tanto a quienes diseñan, coordinan y gestionan proyectos, como a aquellos que simplemente desean entender este impacto de la digitalización en el día a día que aquí encontraremos. Aquí tendremos mensajes y ejemplos relevantes para todos los perfiles que nos encontramos en esta sala. La primera ponencia que tenemos es la de Eloy Becerra. Nos va a hablar un poco de Allplan. Algunas personas conocerán este software, otros no. Será el camino a la construcción industrializada. Comencemos con esta intervención de Eloy Becerra. Antes de darle la palabra, reiteraremos nuevamente nuestro agradecimiento a todo el primer bloque. Y de Eloy Becerra podemos decir que es ingeniero civil de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ingeniería de Sevilla y técnico especialista en Allplan de España. Su labor diaria consiste en acompañar a equipos de ingeniería e infraestructuras para que el modelado digital se traduzca en procesos más organizados, con menos retrabajo y mayor control. En esta ponencia de Allplan, camino a la construcción industrializada, nos mostrará cómo los modelos digitales y la optimización de flujo facilitan la prefabricación, el montaje, el control de calidad y todo ello respaldado por unas métricas claras. Síguelo. Bueno, muy buenas a todos. Gracias, Carlos, por la presentación. Sin más dilación, vamos a comenzar. Estos son los 3 puntos principales que voy a abordar en el día de hoy. Vamos a comenzar con retos y problemáticas. A continuación os voy a enseñar unos vídeos del flujo de trabajo que llevamos en Allplan a la hora de modelar. Y por último, voy a reproducir un vídeo de nuestro cliente PMP sobre una solución que han desarrollado ellos mismos de casas prefabricadas. En cuanto a retos y problemáticas, en este mundillo nos encontramos a diario con bastantes problemas y tal, pero voy a abordar desde el índice de productividad. Pese que en 2027 el mercado de la construcción se estime en 19,52 billones, si observamos la gráfica, vemos como el índice de productividad ha ido decreciendo con el avance de los años. Y si nos comparamos con otras industrias, la diferencia es enorme. Esto puede ser por varios factores, varias causas, pero, por ejemplo, una de ellas es el trabajo fragmentado. ¿Qué pasa con el trabajo fragmentado? Esto va a conllevar que si en el proyecto hay cambios, estos cambios van a ir arrastrando diferentes errores y estos errores van a derivar en sobrecostes, que es lo que nadie quiere hoy en día.
Me atrevería a decir que todos los aquí presentes sabemos que una de las soluciones es la metodología BIM. Si además esta metodología BIM la combinamos con la prefabricación, esto nos va a aportar ventajas increíbles, como pueden ser mayor control de calidad, una reducción de tiempos de construcción, ahorros de costos, mayor seguridad en obra, incluso también menor impacto ambiental debido a los procesos certificados que tienen las fábricas hoy en día. Un poco del flujo de trabajo, cómo modelamos en Allplan y tal. Primero que nada, poneros en contexto quién es Allplan, qué es Allplan. Allplan es una empresa alemana que pertenece al grupo Nemetschek. El grupo Nemetschek está compuesto por 11 empresas en todas las etapas del mundo de la construcción y 2 que engloban la parte de gemelos digitales. No es un grupo nuevo, lleva más de 50 años en el mundo de la construcción, está bastante extendido por toda Europa y actualmente se encuentra en expansión tanto en Asia como en América. Y tenemos soluciones para todo el sector AEC, tanto edificación, infraestructura y planificación en obra. El gran protagonista de hoy, sobre el que voy a hablar sobre todo, es Allplan Precast, que abarca desde el modelado, pasando por fabricación, acopio y transporte e incluso finalizando en el montaje. Por otro lado, también tenemos Allplan Civil, que es nuestro módulo, por así decirlo, de modelado paramétrico, el cual nos permite en un solo software modelar y calcular puentes y además incluye un módulo de puentes de vigas prefabricadas. ¿Cómo modelamos en Allplan? Os voy a poner unos vídeos que se va a ver muy visual y muy fácilmente. En este vamos a comenzar con el modelado, importando varios pilares IFC. Como veis, simplemente arrastrando lo convertimos en prefabricado. Ya estarían etiquetados automáticamente e identificados todos los pilares que son iguales y enumerados. A estos pilares se le pueden añadir componentes y el programa nos detectará qué pilares hay iguales y nos reproducirá este componente en todos los pilares idénticos. Podemos seguir modelando tanto en 2D y se ve cómo se crea en 3D y demás. Podemos sacar planillas automáticas. Simplemente clicamos en el pilar, seleccionamos la planilla y tenemos nuestra planilla automáticamente creada, totalmente acotada, con nuestros listados de componentes. Y además podemos seguir modelando. Estos componentes se pueden modelar incluso en la planilla. Y vemos cómo se actualiza automáticamente todas las cotas. Vemos cómo en el modelo 3D se han creado los componentes y además nuestros listados de componentes se han creado automáticamente. Por otro lado, también tenemos la parte de armados automáticos, el cual simplemente arrastrando tenemos nuestro armado y vemos como nuestra planilla también podemos elegir si queremos mostrar ese armado o no. Podemos sacar toda la información que queramos, doblado y tal. De la misma forma que con pilares trabajamos con muros, con la novedad y la diferencia que los muros tienen divisiones automáticas. Podemos dividir automáticos nuestros muros y sacar las planillas, como he comentado, automáticamente, totalmente acotadas. Estas planillas son totalmente personalizables, podemos crear nuestro cajetín personalizado, podemos decir qué vistas queremos, si queremos un panel, queremos que se vean 2, vistas 3D, diferentes informes, si queremos que aparezca el armado en nuestra planilla. Y de la misma forma que con los pilares podemos añadir componentes, como vemos a continuación, podemos añadir componentes tanto en la planilla como en 3D y esto va a repercutir directamente al modelo. Se crea automáticamente, totalmente etiquetado y como vemos a continuación, incluso, bueno, tenemos el plano de detalle, el detalle del elemento y nos recorta el armado automáticamente con el componente que hemos elegido. Por otro lado, la parte de producción, acopio y transporte, tenemos un módulo que se llama Team, el cual nos permitirá, es un poco más enfocado a fabricación, pero nos va a permitir crear un calendario de producción con todos los paneles organizados en las mesas de hormigonado. Podemos ver y optimizar nuestras mesas de hormigonado para aprovechar todo el espacio lo máximo posible y ver cómo va quedando y sacar este calendario. Por otro lado, también nos permite incluso anticiparnos a cómo vamos a distribuir nuestros paneles, o nuestros muros en este caso, a la hora del transporte, según el centro de gravedad de nuestro camión, anticipándonos a si vamos a tener que solicitar permiso de transporte especial o simplemente vamos a poder transportarlo con nuestros camiones que tenemos, nada más terminar de la fabricación. Y por último, la parte del montaje. En esta parte del montaje
En esta parte del montaje usamos la grúa de nuestro módulo de planificación de obra. Estas grúas son totalmente personalizables, podemos crear una grúa totalmente de catálogo, podemos personalizar geometría, dimensiones, radios de influencia y demás. A continuación, lo que vamos a hacer es dividir nuestro forjado en losas alveolares automáticamente, como veis simplemente clicando, y aquí nos anticipamos a un error claro, que es que la grúa que tenemos no va a poder elevar este panel. Aquí es donde vamos a proceder ahora a volver a dividir las losas, pero según la capacidad que tiene nuestra grúa, automáticamente. Y vemos cómo se han dividido las losas alveolares en más pequeñas. Llegados hasta aquí, podríamos anticiparnos a este error y evaluar si nos compensa más alquilar otra grúa, contratar otra grúa para obra o cambiar el molde de hormigonado para poder fabricar paneles que sí pueda elevar nuestra grúa. Por otro lado, BIM Plus, que es nuestra plataforma colaborativa, la cual nos permite visualizar, llevarnos el modelo totalmente a obra, viéndolo en una simple tablet y ver cómo va nuestro modelo, adjuntar información, ver detalles y demás. Incluso podemos definir un código de colores, el cual nos permitirá saber en qué momentos, en qué estado, mejor dicho, se encuentran nuestros paneles, si está en transporte, está fabricado o está incluso montado ya. Y a continuación voy a reproducir el vídeo que os he comentado antes, PMP. Es un cliente que trabaja con Allplan y han desarrollado esta solución para casas prefabricadas. Creo que se ve y lo explica muy bien en el vídeo y es muy interesante. Cambian es el sistema constructivo inédito y patentado del grupo PMP. Como su nombre indica, es un sistema que ha llegado para cambiar la construcción de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares tal y como lo conocemos. Lo lógico sería pensar que, como cualquier construcción, todo empieza por la cimentación. Sin embargo, con Cambian esto no es así. Mientras nuestras máquinas preparan el terreno donde se ubicará la construcción, parte de ella, si no toda, se ha construido ya en nuestra factoría. Mientras, aquí, empiezan a prepararse las zanjas donde irán los elementos de cimentación lineal. Los elementos de cimentación lineal son piezas lineales de hormigón armado con una geometría de sección en forma de U. En su parte interior, presentan una superficie rugosa que permitirá la unión posterior con los paneles estructurales. Estos elementos se fabrican también en nuestra factoría. Sin embargo, aquí, antes de colocarlos, se hace una primera base de hormigón sobre las zanjas cuyas dimensiones varían en función de las características resistentes del terreno. Una vez los elementos llegan a la ubicación final, se colocan sobre esta base de hormigón. Su posición final se nivela al milímetro mediante unas pletinas metálicas cuyo grosor puede variar de 1, 2, 5 y hasta 10 milímetros. Los primeros elementos estructurales que debemos tener en cuenta, y también son los primeros que ubicamos en su destino final, son los paneles de carga o paneles estructurales que denominamos PV. Los paneles PV los fabricamos íntegramente en nuestra factoría y ya vienen con todas las carpinterías de aluminio de serie. Tienen un grosor de 16 centímetros y pueden llegar hasta los 13 metros de altura y los 3,28 de ancho. Estos grandes muros llevan incorporadas las ménsulas sobre las que descansarán las losas de forjado. Una única pared puede sostener hasta 3 pisos de altura. Los PV son los elementos que encajan en las piezas de cimentación en forma de U. Al ser tan altos, se transportan en horizontal y después, mediante una grúa móvil, se descargan y se voltean para colocarlos en su posición final y nivelarlos milimétricamente mediante pletinas metálicas como las que utilizamos para los elementos de cimentación. Una vez tenemos parte de los elementos estructurales colocados, es el turno de los paneles horizontales o de cierre, los que nosotros denominamos PH. Los elementos PH pueden ser de hasta 12 metros de largo y también se fabrican con las carpinterías de aluminio. Esto nos permite crear proyectos con carpinterías de grandísimas dimensiones, que se instalan en nuestra factoría siguiendo unos exhaustivos controles de calidad, algo que no sería posible si se instalaran posteriormente como es habitual. Los paneles de cierre se colocan entre las paredes de carga mediante un sistema de unión mecánica denominado HALF.
Finalmente, completamos la estructura con las losas de forjado, las que denominamos PA. Los PA son placas alveolares de hormigón con una estructura caracterizada por presentar cavidades huecas destinadas a reducir el peso sin comprometer la resistencia. Estos elementos, que cumplen la función de forjado, convirtiéndose en techo y suelo de cada nivel, descansan sobre las ménsulas de los paneles estructurales. Las losas de forjado del sistema Cambian tienen dos grandes ventajas. La primera es que pueden apilarse una encima de la otra en la que será su posición final, y esto lo que permite es transportar muchas en un solo camión, facilitando su ensamblaje y su posterior montaje de una forma más ágil y fácil. La segunda es que con una longitud máxima de 12 metros permite crear espacios diáfanos con capacidades infinitas a nivel de distribuciones interiores. El sistema Cambian incluye básicamente 4 tipos de elementos interiores. Los TD, o trasdosados, van siempre en contacto con la envolvente del edificio, ya sea a través de los paneles estructurales o de cierre. Estos TDs van empotrados al forjado a través de la capa de compresión y vienen con todas las instalaciones pasadas de fábrica. Los elementos EN o particiones interiores. Estos son los tabiques que también vienen con todas las instalaciones y mecanismos de fábrica. Los IS, o módulos de instalaciones horizontales, sirven de soporte para conectar todas las instalaciones que discurren en los espacios superiores de las estancias. Y por último, los FS, o falsos techos, que se fijan a los elementos IS y cubren todas estas instalaciones. Una de las innovaciones más destacables del sistema radica en el transporte. Cambian se transporta y se apila en 2 dimensiones, nunca en 3 dimensiones. Esto implicaría transportar aire y utilizar un transporte especial. Esto significa que, con un solo camión ordinario tipo tráiler, el sistema Cambian nos permite transportar hasta 32 paneles de trasdosado, 64 tabiques, 14 módulos de instalaciones horizontales o 64 falsos techos. Una vez la planta se cierra con las placas alveolares del forjado superior, los módulos de instalaciones horizontales se colocan en su posición y se levantan con unos elevadores especiales hasta anclarlos en el forjado y nivelarlos adecuadamente. Seguidamente se llevan a cabo tareas relacionadas con la capa de compresión, de nivelación y se coloca todo el pavimento del suelo. Después se colocan los tabiques. Estos van instalados sobre unos perfiles adheridos al suelo y esto lo que permite es poder hacer cambios de distribuciones a futuro. A continuación, se atornillan a los módulos de instalaciones horizontales y esta dará estabilidad a los tabiques. Por último, se colocan los falsos techos anclándolos directamente en los módulos de instalaciones horizontales para cubrir dichas instalaciones. Una vez llegan los elementos de fábrica a la ubicación final, existen 2 formas de realizar el montaje, o bien mientras se construye la estructura, o bien una vez se ha finalizado el montaje de esta. En realidad no existe una forma mejor que la otra, sino que dependerá del tipo de construcción y las condiciones de la obra. Cambian es un sistema constructivo exclusivo, creado y patentado por el grupo PMP. Sus posibilidades en cuanto a diseño y arquitectura son infinitas, tanto en la construcción de viviendas unifamiliares como en edificios plurifamiliares de hasta 9 alturas. Por eso hemos creado el libro blanco de Cambian, una herramienta de consulta destinada a explicarte el sistema en detalle para que descubras todo lo que se puede llegar a crear y cómo. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas más información o quieres hacerte con un ejemplar del libro. Por último, me gustaría terminar con esta diapositiva que resume muy bien lo que nos encontramos nosotros a diario desde Allplan. Clientes ocupados con procesos ineficientes que al final rechazan innovar. Es cierto que invertir en nuevas herramientas al principio conlleva una pérdida de productividad, pero al final todos sabemos que a medio y largo plazo el impacto va a ser enorme. Y nada, muchas gracias.